Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo realizar una inspección de un tanque vertical desde escaneos exteriores en Trimble RealWorks. Para ello generaremos la inspección sobre las fisuras y las juntas del tanque y a partir de ahí, de forma automática, obtendremos un informe completo de la verticalidad y la redondez que tiene el tanque. Además, podremos marcar unas tolerancias de forma que sepamos cuándo la redondez es correcta y cuándo no. Y en caso de que no lo sea, localizar rápidamente cuál es el punto que hay que reformar. Para realizar el análisis de un tanque en RealWorks, simplemente tendremos que seleccionar la nube de puntos, entrar en tanque y seleccionar calibración de tanque. A continuación se nos abre una herramienta en la que tendremos que definir qué es un cilindro vertical o horizontal, en este caso vertical. También tendremos que especificar si los escaneos son interiores o exteriores, en este caso exteriores. Pulsaremos clasificar y automáticamente nos hará una clasificación de todo lo que tenemos dentro del tanque. En este caso tenemos la coraza exterior y nos va a separar lo que tengamos al restante. Finalizada esta clasificación, seleccionaremos restante para quitarlo de nuestra coraza y a continuación le daremos a crear. Cerramos y en la parte de la izquierda nos ha generado un tanque. Seleccionando este tanque y seleccionando medir tanque, podemos realizar mediciones sobre el mismo. Por ejemplo, medir esta zona de aquí hasta aquí, por ejemplo. Automáticamente la medición va a seguir el tanque. También podemos invertir la medición para que lo haga por el camino largo en lugar de por el camino corto. Podemos guardar la medición y a continuación, si seleccionamos tanque, podemos seleccionar la herramienta de inspección vertical. Con esta herramienta vamos a definir nuestro tanque y vamos a obtener un reporte. En primer lugar, seleccionamos la elevación, que en este caso vamos a seleccionar uno de los puntos de abajo. Con el punto de abajo ya seleccionado, tendremos nuestra base. A continuación, seleccionaremos el paso 2, definir la malla. Para definir la malla, en primer lugar tendremos que seleccionar la estación inicial. En este caso vamos a poner una de esas fisuras que tenemos aquí y la seleccionamos. A continuación podemos decir cada cuánto queremos definir una estación, por ejemplo cada 12 metros, o cuántos números de estaciones queremos definir, como por ejemplo que sean 12 estaciones. De esta forma automáticamente nos generará los cortes. Si en el paso 2 seleccionamos seleccionar soldaduras, y en este caso tendremos que seleccionar, por ejemplo, esta soldadura de aquí y el restante. De esta forma, estas zonas que son las más críticas del tanque podrán ser analizadas. Una vez hayamos terminado, seleccionamos terminar y por último podemos cambiar la posición de la estación. Además podremos mover las soldaduras si queremos editar alguna de ellas. A continuación podemos marcarle que también queremos medir las partes que están sobre la soldadura 20 centímetros y debajo de la soldadura otros 20 centímetros. Si yo, por ejemplo, cambio esta unidad y la cambio a 5 centímetros, la soldadura cambia en todas ellas y analizará también todo lo que está 5 centímetros por arriba y 5 centímetros por abajo. Pulsamos aplicar y una vez generados los cambios volveremos a la herramienta de inspección de tanque vertical. Tenemos la opción de comprobar los resultados tanto de verticalidad como de redondez, aunque todo lo veremos dentro de crear reporte. Si seleccionamos redondez podemos ir viendo
soldadura a soldadura, cómo ha ido encajando sobre la redondez que hemos generado. Si le damos a aceptar y pulsamos crear reporte, podremos generar el reporte donde podremos ver todas estas características. A la hora de exportarlo, tenemos la opción de seleccionar si queremos que el contenido del reporte contenga la inspección vertical y la inspección de redondez. Además, dentro de la de verticalidad, podremos seleccionar la tolerancia que queremos y también podemos hacer lo propio con el criterio de redondez. Podremos marcarle una tolerancia superior y una tolerancia de fondo, además de marcar la altura de la soldadera de fondo de la coraza. Por último, podemos seleccionar si queremos las unidades en metros y podremos mostrar la nube de puntos en los gráficos, además de los gráficos de redondez. Si nosotros le damos a crear, obtendremos nuestro informe. Con el informe generado, nos creará un archivo en formato RTF, el cual podremos abrir en Word. Además, podremos editarlo sin ningún problema. En primer lugar, nos genera un reporte de inspección del tanque vertical. La información general queda expuesta en la primera hoja de tanque de las estaciones, la verticalidad y la de redondez. A continuación podremos ir viendo cuáles son las diferencias en cada uno de estas fisuras que hemos hecho de verticalidad. Y además podremos comprobar que con la tolerancia que hemos hecho, si ha pasado el informe o si por lo contrario no lo ha pasado y hay que reforzar esa zona. Si continuamos, llegaremos hasta el informe de redondez. En este informe podremos ver cuál es la redondez y, al igual que con el informe de verticalidad, podremos comprobar cuáles son las zonas que pasan y cuáles son las que no. En caso de que la redondez no sea la apropiada, podremos saberlo inmediatamente y reforzarlo en campo.